Bueno, nuevamente por aquí vamos a hablar sobre el manejo del paciente politraumatizado, tomando en cuenta lo que es el tratamiento inicial definitivo o un control de daños. Los objetivos son identificar las prioridades y siempre salvar la vida, posterior a un accidente grave, disminuir los periodos de dividir la definición del paciente politraumatizado y lo que es tomar la decisión adecuada en el momento justo. Un politrauma, tenemos aquí una paciente, 38 años de edad, posterior a un accidente en motocicleta, una fractura bilateral de fémur, una fractura de tibia, ¿verdad? Tenemos primero la definición, la cual está estandarizada. Tenemos, cuando tenemos lesión en uno o más sistemas que repercuten en la vida del paciente, hipotensión, tenemos con una escala de Glasgow de 8, acidosis, déficit de base, coagulopatía, la edad en algunos también sumamente importante, tomando en cuenta que el trauma múltiple es una enfermedad sistémica. Esto no es que solamente es el paciente de la fractura de fémur o de la fractura de tibia, no. El paciente politraumatizado se maneja como una enfermedad sistémica. Tenemos el soporte avanzado, el ATLS, la cual es un idioma universal, ABCDE, vía aérea, respiración, circulación, déficit neurológico y la exposición de las extremidades. Siempre la vía aérea hay que mantenerla estable, con una correcta inmovilización. Tenemos la ventilación, garantizarla, bien sea descompresión de las cavidades o cualquier otro procedimiento. Tenemos la hemorragia, hay que controlarla. La decisión de realizar una cirugía va a depender del paciente y del momento de la cirugía. Ahora, ¿qué es mejor seguir? ¿Un tratamiento definitivo o un control de daño? Esto lo va a definir el paciente. El paciente es el que te va a decir, vamos a hacer un tratamiento definitivo en una primera instancia o simplemente un control de daño. Que el control de daño no es más que simplemente manejar el problema que mayor repercute en el paciente. En cuanto a la definición, tenemos que el tratamiento temprano, una fijación anatómica completa permanente de la fractura, ¿verdad? Bien sea mediante placas, clavos o cualquier material la cual nos dé una fijación estable y una reducción anatómica, haciendo esto en un primer tiempo quirúrgico. Y el control de daño, como todos lo manejamos, se maneja por etapas, la cual es un enfoque en cuanto es provisional. Se trata de ser mínimamente invasivo en cuanto al paciente. No es que son pequeñas incisiones, sino que simplemente se le hace el menor daño al paciente. Porque recordemos que cualquier procedimiento quirúrgico en ese primer tiempo puede ser de igual perjudicial para el paciente que el mismo accidente. O sea, tiene la misma repercusión. Y tenemos que tener el paciente fisiológicamente estable para otro procedimiento quirúrgico definitivo. ¿Qué nos va a dar este manejo? El comportamiento fisiológico del paciente, la cual tenemos un paciente estable, un paciente inestable y un paciente en extremis. Y tenemos este paciente límite, que para mí es el más... es el que uno a veces no sabe qué puede hacer, es donde nosotros nos tenemos la mayor cantidad de interrogantes, porque cuando es negro y cuando es blanco ya uno sabe, pero el que está en el medio es el que siempre trae muchos problemas. La evaluación inicial es sumamente importante, bien sea en el área del accidente como en el área de reanimación o de emergencia. Y una reevaluación cada 2 horas, un esquema que ya está establecido en cada una de nuestras emergencias hospitalarias. El paciente estable, una presión sistólica mayor de 100, no hay trauma torácico, temperatura mayor a 36, un pH mayor a 7.3, no hay coagulopatía. La fractura de extremidades, no hay asociación con fractura con trauma torácico o abdominal, y un tiempo menor de 6 horas. Aquí podemos
tomar en cuenta un tratamiento definitivo temprano. Un paciente que llega con una fractura, puede ser una fractura sencilla o compleja, la cual tenemos un paciente en el contexto politraumatizado estable, pudiéramos iniciar con un tratamiento definitivo, tomando en cuenta siempre ciertos factores. Un primer evento, que es el momento del accidente, y un segundo evento que puede ser nuestro procedimiento quirúrgico. Tenemos que, si hay una mejoría en cuanto en esa evaluación continua, porque no es que se va a tomar en consideración esa decisión en el primer momento que llegue el paciente, no, este es un paciente que tiene que ir valorado constantemente para nosotros tomar en consideración este tipo de decisiones. Tenemos cuáles son muchos de los beneficios que disminuye nuestra posibilidad de embolia grasa, el síndrome respiratorio disminuye, tenemos un menor tiempo de ventilación mecánica, un menor tiempo de internamiento en UCI, sepsis y muerte. A pesar de que tenemos un paciente estable desde el punto de vista del contexto del politraumatizado, cuando no hacemos una fijación definitiva, paciente que tenemos compromiso de las partes blandas, paciente con una fractura abierta, una fractura de pilón tibial, siempre las partes articulares son muy complejas porque en muchos casos tenemos una fractura simple que la vemos en un primer momento, le colocamos una férula y todo se ve bien, y al destaparla a las 48 horas ya tenemos flictenas, y eso es un grave problema. En muchos de nuestros ambientes hospitalarios, el paciente ingresa con una fractura articular y la revisan a los 3, 4, 5 días, o lo revisan, en el peor de los casos, en la mesa quirúrgica. Cuando están pasando la tijera, que están cortando el vendaje, todo el mundo se lleva la mano a la cabeza, que hay flictenas en esos casos. Y el paciente ya, a veces hasta con ya procesos anestésicos colocados. Aquí tenemos que nosotros manejar lo que es una fijación externa inmediata y temporal. Tenemos este caso, una fractura de meseta tibial con compromiso diaficiario compleja, ¿verdad? En donde, si bien las partes blandas se ven adecuadas, ya comienzan en las primeras 48 horas, 7 días, 10 días, con flictenas hasta hemorrágicas. En este caso, hacemos una fijación externa temporal hasta que tengamos el signo de la arruga. ¿Cuándo paramos? Cuando tenemos el signo de la arruga. Puede ser en 10 días, en 15 días, pero tenemos que garantizar que este paciente tenga unas partes blandas ideales para un procedimiento quirúrgico. Se lleva a cirugía para una fijación, una reducción abierta y una fijación interna con estos resultados postquirúrgicos. Y esta evolución ya a las 3 semanas postquirúrgicas. Tenemos el comportamiento físico de estos pacientes que están inestables o en extremis, ¿verdad? Que ya son el paciente en el contexto politraumatizado, están en una cama de cuidados intensivos, una presión sistólica menor de 60 milímetros de mercurio, un trauma torácico, un neumotórax, hipotermia, coagulopatía, dímero D dentro de los parámetros anormales, el lactato elevado, tenemos fracturas asociadas de pelvis o de pared abdominal. Tenemos aquí en estos casos ya definitivo como un control de daños. ¿Verdad? Que en mayoría de los casos tenemos un primer tiempo quirúrgico, un segundo tiempo quirúrgico, ¿verdad? Un segundo evento en el paciente, la cual sobrepasa la reserva fisiológica y tenemos que va hacia la disfunción orgánica. Tenemos que el paciente empeora con el tiempo, comienza con la acidosis, el distrés respiratorio, la intubación prolongada, entonces en una falla multiorgánica, y aquí tenemos la triada mortal en todo paciente politraumatizado, la hipotermia, la acidosis y la coagulopatía. Ya con definiciones menor de 35, el pH menor de 7.25 y una plaqueta menor de 120. Lactato también tenemos con vigilancia desde el punto de vista hemodinámico, que nos reserva lo que es la parte muscular y nos da alerta lo que es la fisiología del paciente.
Tenemos el paciente límite, que no es ni una cosa ni la otra. Aquí tenemos que tomar en cuenta lo que es el antecedente del paciente y en qué podemos colaborar. ¿Por qué? Porque este paciente límite, si usted le hace un procedimiento agresivo, ya vamos hacia la parte del paciente politraumatizado grave en extremos. Entonces tenemos que visualizar bien el paciente desde todo punto de contexto, para evitar, hay un elevado riesgo de difusión multiorgánica. El trauma ortopédico, el control de daño, viene dado por la estabilización de la fractura, bien sea inmediata y temporal, el lavado y debridamiento de las fracturas, de compresión en caso de síndrome compartimental y las lesiones vasculares que sean reparables. Tenemos en este contexto, la cual tenemos un control de daño, simplemente una fijación externa para este tipo de paciente. Ya tenemos en la cual se maneja en un primer tiempo quirúrgico el control de daños, ¿verdad? Y en lo que tomamos en cuenta el periodo de reanimación en este caso. En estos casos, lo que son la fijación externa, lo que tenemos el clamp pélvico, son maniobras de reanimación en estos casos, para luego un tratamiento definitivo. La reanimación, si no tenemos un control adecuado, vamos hacia un control de daños. La respuesta fisiológica, bien sea dependiendo del periodo de reanimación en las primeras 24 horas, se van manejando entre extremis y estables. Que ahí nos vamos a dar cuenta si le damos un tratamiento definitivo o simplemente continuamos con el control de daños. La respuesta inflamatoria sistémica durante los primeros 7 días, que tenemos un pico a los 3 días y posteriormente después de los 14 días hay una descompensación inflamatoria, que también es importante la reacción en cuanto al procedimiento quirúrgico. Tenemos este caso clínico con un paciente que llega con múltiples fracturas, escoriaciones, hipotensión. Tenemos en una primera un sangrado activo, una fractura proximal de fémur, una fractura diaficiaria de fémur, bilateral, correcto. Control de daño, manejo definitivo. ¿Qué podemos realizar? Tenemos esta paciente con múltiples fracturas. ¿Qué hacemos? Hacemos una fijación en el cuello, un par de tornillos, una fijación externa. ¿Para cuándo hacemos después de la fijación externa del tratamiento definitivo? Lo hacemos dependiendo del seguimiento del paciente y qué es lo que nos va a llevar a cabo. Tenemos a los 6 días en este caso, una vez que mejora la respuesta inflamatoria, le hacemos una reducción abierta y una fijación interna para un control definitivo. Ya a las 20 semanas en el postquirúrgico, tanto en ambos fémur, se maneja con un foco de pseudoartrosis, un retardo de la consolidación, perdón. Hacemos una dinamización del clavo, con estos controles a las 10 semanas de la dinamización, con estas evaluaciones clínicas postquirúrgicas. Para la casa, paciente politraumatizado tiene que estar manejado por un personal capacitado. Tenemos que tratar de romper el ciclo de descompensación metabólica y tenemos que categorizar el paciente en este contexto. Con un individual, cada paciente es independiente e individual en cuanto al diagnóstico y el pronóstico. Muchísimas gracias.